niños están de acuerdo, y para presentar el estudio económico, el trabajo infantil y el impacto económico y los retos para la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo en el Cono Sur, voy a invitar al señor Botello de la Tendencias Consultoría. Buenos días, señores. Es un honor, mucho placer. François, estoy en la condición con la condición del consultor externo y también doy lecciones en la Universidad de San Paulo y trabajo con el estudio mucho más cuantitativo, que sería la ventaja. Y voy a plantear ahora, después de esta brillante presentación, yo pienso que va a ser muy difícil ser tan interesante como la presentación anterior. Me encantaría. Me encantaría que el programa. Yo voy a hablar acerca de cifras. Te lo juro que voy a intentar lo mejor para que sea tan interesante como su presentación. Mi presentación es dividida en dos partes. Muchas gracias. A primeira parte aqui do nosso trabalho é basicamente uma parte La primera parte es la parte descriptiva. Aquí hay datos de los países Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Estadísticas oficiales de datos sobre trabajo infantil en estos países. Esta es la primera parte. Y la segunda parte es una contribución genuina que va además de la compilación de datos. Es intentar buscar consecuencias del trabajo infantil para el bienestar de los niños, no solamente ahora, para futuramente. Esta es una de las peores cosas. No mata solamente la infancia del niño, pero mata también estos niños cuando serán más grandes. Es una cosa que dura por mucho tiempo. Tiene consecuencias serias. Es una cuestión muy delicada. Ahora voy a intentar pasar la lámina. Aquí aquí hay las peores formas de trabajo infantil. Aquí hay la relación de la OIT, son las formas más negativas del trabajo infantil, que están relacionadas a trabajo esclavo, prostitución, algo relacionado a eso, que involucran niños en trabajos ilícitos como drogas, otras actividades que arriesgan la seguridad inmediata del niño. Aquí vamos a empezar con la mirada infantil en el mundo. Datos de 2008, tenemos más de 300 millones en todo el mundo ejecutando algún tipo de actividad económica. Podemos clasificar el trabajo infantil, 70% como si están involucrados en un tipo de trabajo infantil. De estos 300 millones, casi 40% están involucrados en trabajo infantil que causa un malestar inmediato al niño. Y eso sería 50% de los niños que están involucrados en el trabajo infantil. Y se manifiesta en la agricultura, que trabajan en la agricultura, que exige esfuerzo físico o algo parecido, y puede dejar secuelas en los niños futuramente, en la fase adulta. Aquí es la clasificación en dos grupos. Este es el grupo más joven, de 5 a 14 años, y los adolescentes de 15 a 17 años. Y tenemos aquí una gráfica de todo el mundo. Aquí la cantidad de todos los niños ocupados en alguna actividad, remunerados. Aquí y aquí esto es en formas más graves de trabajo infantil.
Esto sería un reto para caracterizar mejor la incidencia del trabajo infantil. Están relacionados en el hogar de los niños. Es un trabajo familiar, no solamente en su hogar o en una pequeña propiedad de los padres, familia, y también en el campo. Esa es una dificultad muy grande. Esto es un tipo de trabajo infantil que está escondido, no se manifiesta muy fácilmente, es difícil de encontrar. Aquí vamos a estudiar las consecuencias determinantes y las consecuencias. Podemos ver lo que la literatura económica puede hablar acerca de eso. No sé si algunos de aquí están aquí presentes, algunos economistas. En términos de oferta del trabajo infantil, la disposición de niños dispuestas a realizar trabajo infantil, podemos ver el nivel de renta del niño. Estudios enseñan que la renta de familia está relacionada negativamente a la incidencia del trabajo infantil. Cuanto más rica, el niño trabaja menos. La probabilidad es más pequeña. Relacionado al background familiar, esto es muy importante, podemos ver. En lo general es importante para el bienestar del niño y aquí podemos ver que está relacionado a el nivel de estudio y el tamaño de la familia, el nivel de estudio de los niños. Está relacionado también. Condición del mercado de trabajo es una paradoja. Porque condiciones mejores del trabajo conlleva al niño a trabajar más temprano. Vamos a discutir esto. Y además de eso, hay incidencia entre niños del sexo masculino, niños más grandes, más próximos a 16, 17 años. El grupo entre 15 y 17 años, la incidencia es mucho más grande. Al lado de la demanda, ¿qué lleva una empresa? ¿Qué conlleva una empresa que buscar el trabajo infantil? ¿Por qué se hace eso? Uno de los motivos es que vamos a ver es que generar el trabajo infantil cuesta menos, es más barato. Los niños en estas condiciones ganan mucho menos que un trabajador adulto ejecutando la misma función, el mismo trabajo. Y el niño es más dulce, acepta la situación, no hace huelga, no tiene el derecho de huelga. Y en situaciones en donde hay mucha informalidad en el mercado de trabajo, el fenómeno del trabajo infantil se convierte, es probable en ocurrir. El trabajo infantil es muy difícil de ser detectado y ver lo que está ocurriendo. Una cuestión interesante es métodos de producción más sofisticados que usan más tecnología dificultan el trabajo infantil. En lo general, el trabajo infantil no es calificado. Cuanto más intensivo, menor será la oportunidad de emplear un niño para ejecutar esta tarea. Este es un aspecto importante dentro de nuestra descripción. Desgraciadamente, vemos en la literatura que la tecnología favorece este sistema en donde el trabajo es tercerizado y puede ser ejecutado en casa, confección de ropa, y favorece el trabajo infantil. Y las consecuencias del trabajo infantil podemos clasificar en dos partes. Primero, destruye la infancia del niño. Un niño que está involucrado en actividad productiva probablemente no juega, no tiene el derecho de jugar. Pero también causa otra cosa. Podremos ver, un niño que trabaja es un niño que tiene menos oportunidad de estudiar, y cuando estudia aprovecha mucho menos. Entonces,
este niño tiene menos oportunidades y va a cargar esta consecuencia para el resto de su vida. Entonces tiene un impacto muy malo a lo largo de su vida, que es muy fuerte y es muy difícil de combatir. Otra cuestión es la cuestión de salud, no solamente física, pero mental. Es un niño que no tendrá la posibilidad de desarrollar sus capacidades y sus habilidades cuando necesarias. Es un niño cuya infancia fue terrible y pasó mucho tiempo trabajando en fábricas o en agricultura. Aquí en la parte de cuantificación de los datos, basado en los datos de Brasil, datos del IBGE o de una IPNAD, que es una encuesta familiar que visita hogares en Brasil todos los años y nos da una idea de Brasil a los sociólogos, y podemos ver Brasil a través de estas encuestas. Y APNAD es una de ellas. Aquí hay la incidencia de trabajo infantil de los niños y jóvenes clasificados como trabajadores infantiles. 37% están en el área rural y 62% en la ciudad. Y el problema está en las ciudades, pero pocas personas, puesto que pocas personas viven en la rural, la tasa de incidencia es mucho más grande en el campo. Este es el cuadro actual. Tenemos mucho trabajo infantil en la ciudad, pero una grande cantidad en la parte del campo también está involucrada y es un problema muy grande, muy grave. Aquí podemos ver algunos datos por área urbana y rural. Aquí en Brasil tenemos este grupo de 16, 17 años, los más grandes, que 28% están involucrados en algún tipo de actividad económica, y cuanto más jóvenes, más pequeño. Aquí en la ciudad el porcentaje es mucho más bajo que en el área rural. Aquí es más grande, más alto que allá. Entonces el problema es relativo. En el área rural el problema se desarrolla de una forma mucho más intensa. Y aquí el hecho que dije, la cuestión de remuneración. ¿Por qué una empresa decide contratar un trabajador infantil? ¿Por qué la empresa decide ponerse en esta condición de explotación de labor infantil? La respuesta es simple: se paga mucho menos. Esa es la remuneración media de una persona que tiene 18 años o más. Ya puede ser contratado como un trabajador legal. Aquí 1.300 al mes gana, y abajo de esto, una persona menos de 17 años es la mitad, mucho menos. Cae mucho, la economía en términos de remuneración es considerable. Se paga mucho poco para el trabajo infantil, y desgraciadamente eso es un estímulo muy fuerte a la empresa para que ella pueda contratar. Entonces es un aspecto mucho más malo. Una vez que una otra empresa contrata a trabajador infantil y puede producir con un coste menor, otras empresas se pueden sentir obligadas a adoptar esta forma económica de trabajo más barata, simplemente por una cuestión de competencia. En algunos sería un fenómeno contagioso. Las empresas, por competición, una forma competitiva, y quieren cortar el costo y entonces contratan el trabajador infantil. Aquí la cuestión de años de estudio es el mismo ejercicio, y observamos los años de estudio. Una persona, yo comparo personas que tienen 8 años o 10, hasta 10 años de estudio, y comparando
a una persona que tiene 17, 18 años y todavía persiste esta ganancia. Personas que se parecen con las mismas calificaciones, con la misma edad, y cuando son contratadas de forma irregular, ilegal, como trabajadores infantiles, cuestan mucho menos. Entonces, existe un estímulo en el mercado para contratar trabajador infantil. El problema es cuantificar exactamente lo que llamamos de trabajo infantil. Un problema es los jóvenes de 14, 15 años. Muchos de ellos no tienen el registro legal, trabajan sin registro, no tienen ninguna cobertura legal que involucra la contratación de un trabajador. Y una proporción mucho grande con los adolescentes de 16 a 17 años. O sea, aquellos aspectos de aprendizaje, de forma de contratación a través de aprendizaje, están muy lejos para este grupo de trabajadores. Él puede ser contratado. El niño menos de 17 años puede ser contratado, pero a nivel de aprendiz, que él está aprendiendo y por consecuencia el costo es mucho más bajo. ¿Cuál es la diferencia del trabajador y entre aprendiz? El aprendiz, no conseguimos identificar una pregunta que nos permita distinguir con claridad quién es aprendiz y quién no. Entonces trabajamos con formas indirectas de hacer eso. Entonces, ¿quiénes son los aprendices para nosotros? Son chicos o jóvenes que tienen entre 14 y 17 años. Esa es la edad legal para trabajar como aprendiz, que tienen un registro firmado, que tienen un trabajo remunerado, menos de 30 horas y que va a la escuela. Para participar de un programa de aprendiz tiene que ir a la escuela. Entonces son dos cosas. Permitir que esa crianza, que ese chico gane plata todavía en la edad joven, pero que sin destruir el futuro de los chicos. Tiene que seguir frecuentando la escuela. Infelizmente es muy bajo esa metodología. Vemos que solo 4,6% que trabajaban presentaban esa condición de aprendiz. Con 14 años, menos de 1%. Entonces, es una forma todavía muy poco usada en Brasil. Es incomún. En términos de trabajos degradantes, que son formas de trabajo que causan riesgos para los chicos porque son muy jóvenes o por la propia naturaleza del trabajo, tenemos un diagnóstico y ese tipo de trabajos es infelizmente en el nordeste es donde se presenta más, en esta área más roja. Íntimamente relacionada el trabajo infantil más degradante con otros indicadores de bienestar de esta región. La mayor parte de los chicos en esa condición están aquí, en la región del Nordeste. Ahora vamos a ver a una parte de la descripción de los datos que terminamos acá en Brasil. Ahora vamos a hablar de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, que son los otros países del Cono Sur sobre los cuales tuvimos los datos. Datos públicos de investigaciones con cobertura nacional que fueron realizadas por el gobierno o por algún otro tipo de institución. En Chile existen muchas cosas iguales con Brasil, pero algunas otras diferencias. Son países que tienen una incidencia alta de trabajo infantil. Y lo que tenemos que ver acá es que algunas diferencias todavía prevalecen. Tienen una incidencia mayor en el área urbana. La diferencia en Brasil es mucho menor. En Chile la diferencia entre urbana y rural es mucho menor.
Voy a pasar más rápido para no perder tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Porque en Chile las actividades urbanas prevalecen más en relación a Brasil. Entonces, en Chile en general las actividades de trabajo infantil no están tanto relacionadas a agricultura, pero sí a trabajos en la ciudad. Típicamente comercio, y que incluye al por mayor y al menor. Paraguay es el que tiene los peores indicadores, infelizmente, del Cono Sur. Una fracción muy grande de los jóvenes paraguayos, principalmente entre los 14 y los 17 años, están involucrados de alguna forma en trabajo infantil. Y acá los chicos entre 5 y 9 años, un dato muy asustador. Casi 10% están involucrados en estas actividades. Ahora voy a pasar más rápido. Acá tengo los datos de Uruguay. Acá Uruguay es un caso intermedio. Todavía tiene indicadores malos. Acá está cambiado. Una fracción muy grande de jóvenes, casi 30%, están involucrados en algún tipo de trabajo infantil. Y Argentina, y es uno de los que tiene los indicadores no mucho, no es bueno, pero mejores comparados con los de los países vecinos. Entonces este es el cuadro que es el más importante del trabajo, es uno de los marcos del trabajo, donde se presentan exactamente la distribución del trabajo en los 5 países que analizamos. Acá lo que es importante de analizar es que son los indicadores están íntimamente relacionados con el grado de desarrollo de los países. El peor caso es el de Uruguay, de Paraguay, después de Uruguay, después Chile y Brasil y Argentina están en una condición más confortable que los otros países. Si llevamos en cuenta lo que François colocó hasta los últimos, si tenemos que llevar en cuenta todos los chicos, Argentina también entra dentro de este cuadro. En términos de política, muchas cosas se han hecho, tanto del lado de la demanda como de la oferta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar o punir, castigar las empresas que contraten chicos. Entonces, a través de diferentes elementos que vamos a tener la posibilidad de discutir después, pero está relacionado con la educación. Mejorar la educación tal vez sea una buena idea para disminuir la importancia que los chicos le dan al mercado de trabajo. La educación de calidad o la familia reflexione, diga, no vale la pena que el chico esté trabajando, sino que es una opción mejor ponerlo en la escuela porque la escuela es buena. En términos de los beneficios, un colega hizo un estudio donde cuantifica cuánto necesitaríamos para sacar los chicos del mercado de trabajo. Y acá algo muy importante: los diferentes costos que significa para sacar los chicos en la educación, las transferencias, intervenciones directas y el costo de oportunidad que los chicos tendrían, los sueldos que dejan de ganar y cuáles son los beneficios. La cuenta claramente aparece en la implementación de todas esas políticas traería un beneficio mucho mayor que los costos. Entonces, de hecho, del punto de vista económico, es una idea muy buena la eliminación del trabajo infantil a través de estas políticas. Acá es un análisis. Tengo poco tiempo para hablar de esto, pero básicamente hicimos un trabajo intentando descubrir cuáles son los elementos que llevan a los elementos asociados a que los chicos estén asociados al mercado de trabajo. Entonces, estos son datos estadísticos. Vamos a ver los determinantes, cuantificar los determinantes para ver por qué el chico está inserido en el mercado de trabajo. El primer punto es el nivel de educación, o sea, un chico
Un niño de más edad tiene más oportunidades de trabajar. Y acá esto es un cuadro, después vamos a ver uno más preocupante. ¿Cuál es la probabilidad de el chico estar trabajando con el nivel de educación de los padres? El hecho de que los padres tengan una educación media en vez de completa ya disminuye en 2.6% de que sus hijos participen de ese mercado de trabajo. Cuanto más escolarizados los padres, menor la chance de que sus hijos vayan al mercado de trabajo. La idea es agarrar familias idénticas y ver estos elementos aquí. La educación de los padres es muy importante. Podemos cuantificar esto en diferentes atributos de las familias y de los padres y de los propios chicos, los factores asociados o no para que estos chicos vayan al mercado del trabajo. Acá de nuevo, el rendimiento de estos niños, cómo es afectado por el hecho de estar trabajando. Entonces, no solo el hecho de participar del mercado de trabajo aumenta las chances de evasión de la escuela, de abandonar la escuela por completo la escuela, y aquellas que continúan en la escuela también tienen un efecto muy negativo. O sea, eso va disminuyendo. Cuanto más tiempo trabaja, menores van siendo las notas. Eso condena necesariamente a estos niños a una situación futuro de no poder competir para entrar en una situación adecuada al mercado del trabajo. Los niños ya entran despreparados en el mercado de trabajo, o porque no fue para la escuela, o para aquellos que fueron y trabajaron al mismo tiempo con un conocimiento menor. Conseguimos cuantificar eso en nuestro trabajo. Es el efecto del trabajo que tiene sobre el aprendizaje de los chicos. Y se crea este círculo vicioso. Tenemos familias en condiciones socioeconómicas desfavorables, van a tener chicos, niños y adolescentes que van a participar del mercado de trabajo a causa de sus condiciones socioeconómicas desfavorables, van a trabajar infantil, van a tener un nivel de aprendizaje menor y van a ser adultos en condiciones desfavorables también, y van a entrar otra vez en el círculo. No es solo un problema del presente, sino del futuro. Y me parece que este es nuestro equipo que trabajó en el trabajo. Es esto que les quería decir. Disculpen, pero es mucha información para pasar en poco tiempo. Está todo en nuestro relatorio y va a estar disponible después para debatir. Muchas gracias.